Lalo, muchísimas gracias por esta invitación, hermano. No conocí este lugar tan, pero tan hermoso. Bueno, Jesús, realmente yo también me siento muy satisfecho. Estamos en la plazoleta Barbatufco, un lugar nuevo, muy agradable, campestre, y qué interesante que podamos reunirnos acá para hablar sobre la cultura. Hoy comenzamos una serie de, digamos, de espacios destinados a hablar de la cultura y de la Academia de Historia de Ocaña, que me parece un tema muy importante porque muchas personas, Jesús, no saben qué hace la Academia de Historia de Ocaña. Sí, señor. Evidentemente la academia surge, nace en un momento coyuntural del país. Nace en los años 30, Lalo. Nace en los momentos en que Ocaña y Colombia están viviendo los efectos de esos momentos transformadores que el país vivió en los años 20 del siglo XX. Exactamente. Recordarás, Lalo, que es la época en que Estados Unidos nos indemnizó con una cantidad de 25 millones de dólares por la pérdida de Panamá. Dinero que sirvió para contratar a los gurús de la época en economía, Exacto, que es la misión Kermer, la cual, después de un estudio de campo, sugirió algunos cambios para hacer de Colombia un país distinto al que teníamos. ¿Qué teníamos hasta ese momento, Lalo? Teníamos un país básicamente bucólico, campesino, diríamos. Era una Colombia de regiones. De regiones. No existía un país unificado. La misión Kermer dejó algunas directrices, entre otras, por ejemplo, la creación de un banco central, surge el Banco de la República, la creación de un organismo de control para ver qué destino tomaban los recursos estatales, y nace la Contraloría. Es decir, comienza a formarse un país integrado, uno, y no muchos países. Ese dinero en buena medida se invirtió en ampliar caminos, carreteras nuevas, ampliar la vía férrea. Surge el proyecto Gamarra-Cúcuta, de una vía de comunicación expedita, rápida, el famoso cable aéreo, que no se pudo terminar, que se quedó apenas Gamarra-Ocaña. Correcto. Esos años 20 cambiaron la fisonomía del país, y en ese preciso momento, que es coyuntural, cuando estaba el régimen liberal de Alfonso López Pumarejo, es que nace la academia. Y ahí hay un aspecto muy importante que no podemos dejar pasar desapercibido, y es el cambio que hay de la educación, que era fundamentalmente religiosa, es decir, estaba en manos de los sacerdotes, a la educación laica. Y llega a Ocaña, justamente en el año de 1934, después de la salida de los jesuitas, el doctor Belisario Matos Hurtado, oriundo de Pamplona, quien era ya miembro de la Academia Nacional de Historia, de tal manera que tenemos un gran orgullo, en primer lugar, porque llega como rector al Colegio Caro. Sí, señor. Y en segundo lugar, porque ya traía la idea de la academia. ¿Y qué hace Belisario Matos Hurtado? Se reúne a petición de los intelectuales de aquella época, 9 especialmente, que fueron los fundadores del primer centro de historia de Ocaña. Ellos le dicen que quieren hacer un grupo para investigar la historia, etcétera, y el doctor Belisario Matos Hurtado, en la rectoría del Colegio Caro, que fue la primera sede de la Academia de Ocaña, sí, señor, los reúne, acepta la invitación que les hace, les da las directrices del caso, basado fundamentalmente en los parámetros de la Academia Colombiana de Historia, y aparece el 13 de mayo de 1935 el Centro de Historia de Ocaña, hoy Academia. Perfecto. Es decir, se conjugan allí dos elementos. Uno, que llegó un impulsor, que es Matos Hurtado, académico ya de por sí, y el otro, que encontró la tierra abonada, encontró un núcleo de personas interesadas en rescatar los valores culturales de esta tierra y sobre todo el fenómeno histórico. La conjugación de esos dos elementos sin duda contribuyeron a crear lo que en su momento se denominó Centro de Historia de Ocaña. Ahí hay una cosa interesante. Hay unos antecedentes historiográficos. Recordamos que la historiografía norte santandereana, digámoslo por provincias, estaba representada a comienzos del siglo XX por Luis Febres Cordero en la provincia de Cúcuta.
Sí, señor. Belisario Matos Hurtado en la provincia de Pamplona y Justiniano Páez en la provincia de Ocaña. Son los primeros pilares, libros, claro, los pilares, sí, primeros libros que se escriben sobre historia del norte santanderiana. Y lógicamente ese fue el referente para que los 9 fundadores, entre los cuales había 2 jovencitos, que era Jorge Pacheco Quintero y Luis Eduardo Páez Curbel, asimilaran esas directrices de estos veteranos y comenzara en serio la recuperación de la memoria histórica de Ocaña y de toda la región, porque no únicamente se estudió Ocaña, se estudió toda la antigua provincia de Ocaña. Y comienzan, eso se puede verificar fácilmente en los primeros números de la revista Caritama, órgano oficial nuestro, claro. Sí, y allí va encontrando uno esas investigaciones y también, muy importante, la colaboración intercentros de historia. Ocaña, digamos que hace relaciones cercanas con el Centro de Historia del Norte de Santander, con el Centro de Historia de Santander, con la Academia en aquel momento Nacional de Historia, Centro de Historia de Monpós, y logran que esos, digamos, representantes de estas regiones comiencen a publicar también en la revista Caritama. Sí, señor. Pero, Lalo, mire, ahora que usted hacía referencia a eso, indudablemente lo pone uno a pensar, a reflexionar. Hombre, ¿qué está pasando hoy? Exactamente. Eso es un tema muy interesante. ¿Qué diantres nos está ocurriendo hoy con nuestra juventud? ¿Por qué esa desidia? ¿Por qué esa apatía? ¿Por qué esa despreocupación por sus raíces históricas? Pareciera que los jóvenes de hoy, y de hoy me estoy refiriendo a los últimos, de pronto, 20 años para acá, me atrevería a asegurar que desde que se produjeron esos grandes cambios en la estructura educativa a nivel nacional, eso afectó terriblemente. El que desapareciera, por ejemplo, la historia como cátedra. Correcto. Eso desapareció. Se integra ahora a la geografía, se integra a todo lo que tiene que ver con la sociedad, pero se ve como algo ajeno a la vivencia, a la realidad de cada quien. Si uno ausculta hoy, Lalo, a los muchachos de secundaria, incluso de la universidad, sobre la historia de su región, la historia de su pueblo, la historia de su país, se lleva una decepción espantosa. Hay una cosa que me preocupa mucho, Jesús, es lo siguiente. Digamos, algunas personas, incluso algunos profesores, han dicho que ellos consideran que la Academia de Historia de Ocaña representa la historia oficial. Es interesante Ese debate, como recordar qué fue lo que se quiso significar cuando se habló en Bogotá de la historia oficial. Y realmente la historia oficial, entendida en el momento en que nacen, digamos, las facultades de historia en las universidades, que fue en la década de 1960, se entendía por historia oficial aquella historia hecha por historiadores empíricos que estaba únicamente destinada a exaltar las glorias de la conquista, de la colonia. Era un listado gigantesco de fechas que había que aprenderse de memoria en los colegios. Sí, claro. Ese tipo de cosas muy poco se hacía desde el punto de vista del cuestionamiento crítico frente a los fenómenos históricos, frente al proceder de determinados individuos, tanto próceres de la independencia como políticos colombianos. Entonces se consideraba que esa era la historia oficial. Sin embargo, a partir de los años 60, cuando ya comienzan los historiadores a graduarse en las universidades, se abre una polémica grandísima que apenas hasta ahora está, digamos, calmándose, porque todavía persiste un poco. Y los historiadores oficiales, salidos de la Nacional, del resto de universidades colombianas, comienzan a decirles: esa historia que ustedes están defendiendo, que están escribiendo, es una exaltación a un patrioterismo que no vale la pena. Lo que hay que hacer es cuestionar, es sacar de allá de los baúles, de los cajones, de los archivos, a grupos humanos, personajes que fueron opacados por circunstancias políticas, sociales, económicas, etcétera, del marco histórico. Y yo creo que Jesús, que usted se acuerda del caso de una de las figuras importantes el 20 de julio, que Carbonell, fue José María Carbonell. Lo ocultaron, lo taparon. Carbonell no formó parte de los complotados. Exactamente. Él no formaba parte del complot que se preparó allá desde el Observatorio Astronómico. Él no formaba parte de eso. Sin embargo, él fue el que salvó el 20 de julio. Correcto. Cuando este fracasó, en la medida en que la gente comenzó a salir de Bogotá, la gente, me refiero a la población flotante, los que estaban ese día de mercado, tipo 2, 3 de la tarde, ya se habían ido.
decir, el movimiento como tal había fracasado. ¿Quién lo salva? Este muchacho. Claro. Recorre los barrios periféricos, saca a la gente a la plaza y comienza a gritar algo novedosísimo, cabildo abierto, distinto a la Junta de Notables. Carbonell pagó casi con su vida, bueno, no murió, pero sí sufrió en cárcel su osadía, pagó con cárcel haber logrado que el virrey fuera encerrado, fuera encarcelado con su esposa. Eso no estaba en el presupuesto de los complotados. Ese individuo fue opacado, como dice usted, opacado totalmente. Porque hasta hace poco fue que supimos lo que había La hecho. nueva historia lo rescató. La nueva historia. La nueva historia y ahí hay unos personajes muy interesantes. Sí, señor. Y yo creo que a ver, si uno se pone a mirar ya refiriéndonos al marco nuestro, al marco regional, que se dice que no se escribe historia social, que olvidamos eso, hay una cosa muy importante. El primero en escribir y tocar el tema sociopolítico y económico fue un miembro de la Academia de Historia, que es el profesor Jorge Meléndez Sánchez. Ah, sí, Jorge. En 1974 escribe un libro que se llama Ocaña, la región y el desarrollo, que pese a que es, a ver, un libro que apenas toca de manera muy general la problemática social, económica y política, nos abre las puertas para comenzar el análisis crítico claro, de la historia contemporánea de la región de Ocaña. Y ahí hay un tema importante que también lo han tocado miembros de la Academia de Historia de Ocaña. Por ejemplo, es decir, me parece que es importante que la gente como que recuerde esas cosas. El tema de 1949, cuando el asalto de los conservadores y la policía chulavita al Carmen, claro, norte de Santander. Sí, sí. Eso se ha escrito. Decían que nosotros no habíamos escrito y se ha escrito. Sí, y quien ha escrito sobre eso fundamentalmente han sido miembros de la Academia de Historia de Ocaña. Sí, sí, ahora bien, en el momento hay un problema que es de la gran atención nacional e internacional y es la violencia y el posconflicto. Sobre eso ya hemos comenzado a trabajar y me parece importante aquí que las universidades de Ocaña, especialmente la Francisco de Paula Santander, se integre a estos debates que son tan saludables porque en primer lugar le dan conocimiento a la comunidad del origen mismo de la violencia y qué puede hacerse desde la municipalidad, desde la sociedad civil, para calmar los ánimos, evitar las polarizaciones políticas y llegar a una construcción de un nuevo país. Sí, sí, sí. Y sobre eso, sobre este último tópico que usted está abordando, sobre todo lo que significa el Catatumbo, tanto desde el punto de vista social, político y económico, nos estamos quedando cortos. Nos estamos, digo, la academia, la universidad se está quedando corto en eso. Incluso han habido aquí en Ocaña presencia de muchachos de la Nacional, de Bogotá, haciendo ese tipo de trabajo que nos correspondería por derecho propio, entre comillas, a nosotros, porque Ocaña es la puerta de entrada al Catatumbo. Y tenemos obviamente un material virgen para analizar. La presencia desde mucho tiempo atrás, inicialmente de una comisión del ELN, que fue el Frente Armando, que más tarde se llamó Frente Armando Cacua, la presencia posteriormente de las FARC con el Frente 33, que se acaba en este momento o va camino, creo que todavía hoy no ha llegado. Y luego la presencia de los llamados paramilitares. Pues cuando Mancuso genera esa espantosa masacre en la Gabarra, y todo lo que eso significó, los hornos crematorios, la cantidad de campesinos víctimas de la violencia paramilitar. Es decir, todo eso está por analizar, todo eso está por estudiar. Y el hecho de que el Catatumbo es un emporio de riqueza, indudablemente, y un emporio de biodiversidad que tenemos que preservar, que tenemos que conservar. Sobre esos aspectos, Lalo, sí, de verdad, nos estamos quedando cortos. Hay digamos, un modesto aporte que pudimos hacer en el 2015, en el 17º, gracias niña, muy amable. Muy amable. En el 17º Congreso Nacional de Historia de Colombia, que organizó la entidad que reúne a los historiadores profesionales de Colombia, que es la Asociación Colombiana de Historiadores, más la Academia Colombiana de Historia. Tenía cerca de 20 y tantas mesas temáticas, y una de esas mesas temáticas era la historia regional. Ahí logramos hacer unas ponencias que tocan el norte de Santander,
Qué bueno. Una niña, se me escapa el nombre, hizo una ponencia sobre el cultivo de la palma de aceite en la zona del Catatumbo y cómo ese cultivo de la palma de aceite había generado la aparición del paramilitarismo. En el caso mío, toqué el tema de los efectos de la violencia en la zona de Ocaña, afectando básicamente la parte de la cultura. Es decir, no solamente la violencia paramilitar y guerrillera, sino también la violencia liberal y conservadora que ocurrió, como sabemos, durante muchísimos años. Sí, claro. Es decir, logramos por lo menos una aproximación, pero usted tiene toda la razón cuando decimos falta profundizar, nos falta bastante. falta indagar, porque la materia prima, es decir, las fuentes primarias de investigación, las tenemos prácticamente todas a la mano. Ay, sí, sobre eso te iba a hacer mención. Me comentabas hace un par de días que afortunadamente ya reposa en nuestra sede, en la Academia de Historia de Ocaña, el archivo histórico de la ciudad de Ocaña. Estamos hablando de un archivo que data de 1575 hasta bien entrado el siglo XX. Hasta 1930. Imagínate, bien entrado el siglo XX. Y ese archivo, en su inmensa mayoría, está sin estudiar. Está sin estudiar. Hay un trabajo duro, pero interesante, Y aparte del archivo, que nos permite reconstruir o Exacto. reescribir en cierta y yo forma creo la que historia de tenemos Ocaña. un compromiso Sí, sí. con don Pedro Santana y otros Exacto. miembros de la academia para ponernos a ver cómo logramos recuperar memoria histórica en materia sociológica, en materia económica, urbanística, etcétera. Y hay otro elemento importante dentro del mismo archivo histórico de Ocaña, que es la hemeroteca de la Academia de Historia, Sí, señor. que tiene periódicos y publicaciones seriadas desde finales del siglo XIX, de tal caramba. manera que todos esos elementos son fuentes primarias de la investigación que han sido desaprovechadas. ¿Quiénes la han aprovechado, Jesús? Los investigadores de la Universidad Nacional de Colombia. Sí. Los investigadores y estudiantes que están haciendo tesis de grado de la Universidad Industrial de Santander. Y, con gran satisfacción, nuestros propios historiadores regionales, como José de la Cruz, Vergel Jaimes, del municipio de Ábrego, que es otra cosa que me parece importante señalar dentro de lo que estamos hablando con relación a la academia. La academia está representada regionalmente por José de la Cruz Vergel Jaime en Ábrego, por Guido Pérez Arévalo, Álvaro Claro y Jesús Alonso Velázquez Claro en la playa de Belén, por José Antonio Amaya en San Calixto, por Monseñor Edwin Avendaño, Olger García y otros amigos en Convención. Es decir, tenemos un espectro de cubrimiento regional interesante y todas estas personas que he mencionado están escribiendo constantemente. Sí, están activos, sí. Y creo que hay que motivarlos. Lástima que los centros de historia regionales no se han podido mantener por aquello de la politiquería, digámoslo así, porque cambian el alcalde y el que viene no tiene una sensibilidad, digamos, cultural importante o no entiende la importancia de la historia dentro del desarrollo de los pueblos, que es otro tema también importante, porque, para no repetir frases de cajón, Sí. quien no conoce la historia va a entender tergiversadamente el presente y va a cometer los mismos errores Que ya que se otros cometieron atrás, y eso es una cosa terrible, O la va a repetir como tragedia. o la va a indudablemente. repetir como una tragedia, correcta. Una cosita que es importante que la comunidad lo conozca, y es que la Academia de Historia de Ocaña ha preservado la memoria histórica de la región y en cierta forma del país gracias a su publicación. A su publicación. A la revista Caritama, que infortunadamente hace un rato no sale en su edición física, pero que continúa en La buena última medida edición física gracias- fue la de los 80 Sí, sí. años, 1900, ¿qué? 2015. Sí, gracias al empeño que le has puesto, Lalo, se mantiene ahora digital. Pero es un archivo impresionante Sí. y muy valioso el que reposa en la academia a través de la revista Acaritama. Esa revista tiene, yo estuve analizando sistemáticamente cuando cumplimos 80 años de vida institucional, los ejes temáticos. Tiene como ejes temáticos la historia local, la historia regional, historia nacional, patrimonio cultural, lingüística, antropología, Tiene todo. etnología, incluso literatura y arte, destacando
figuras que han sido exitosas en el campo de las artes y las letras en toda la región de Ocaña. Eso me parece que ha sido un esfuerzo titánico y yo creo que, modestia aparte de la misma academia, muy amable, Gracias, hija, muy gentil. podemos decir que esa fue una de las razones por las cuales la Academia Colombiana de Historia le otorgó a la nuestra una presea que no se la entrega a cualquier academia. La Orden Centenario de la Academia Colombiana de Historia en Bogotá. Recientemente. Eso fue en el finales del 2015. Claro. Y una ceremonia muy interesante porque hoy en día, con todas las dificultades económicas que tenemos, no tenemos presupuesto, no tenemos apoyo oficial, es prácticamente de las academias de historia del Oriente colombiano la que más dinámica muestra a nivel nacional. Increíble. Entonces me parece que eso Increíble, es sí, de alabar porque estamos trabajando con las uñas, sin apoyo oficial, señor. siendo la Academia de Historia, mire usted qué paradoja, cuerpo consultivo del municipio de Ocaña. Sí, exactamente. Entonces, yo creo que en ese sentido, ¿qué es lo que ofrecemos nosotros? Porque la comunidad dirá, bueno, ¿qué hacen estos señores aparte de encerrarse a mirar archivos? Tiene. Esta sociedad geriátrica. Exactamente, geriátrica, porque hay que tomar el pelo con la misma situación. Claro, claro. Vea, pero sin embargo, yo veo con satisfacción que han ingresado muchachos, que, sí. Ahí gente ya joven, comenzaron el ingreso de gente joven a la academia. Sí, eso es muy valioso. ¿Qué le ofrecemos nosotros a la comunidad? Biblioteca especializada en historia regional. Tenemos un esquema bastante amplio en las redes sociales y hay un blog de la Academia de Historia que ya llega casi a las 500.000 visitas. De tal manera que se ha logrado ampliar completamente la divulgación. No podemos sacar la revista permanentemente físico, sí, por falta de recursos. pero claro. ya aprovechando las tecnologías actuales podemos ampliarlo. Tenemos un banco de datos interesante, fotográfico y buena información desde el punto de vista digital para los investigadores, para los estudiantes, para los profesores, a quien de paso, Jesús, invitamos para que visiten el complejo histórico y la sede de la academia. Sí. Y la idea es que se acerquen y conozcan qué hay y qué puede ofrecer la academia como tal a la cultura ocañera. Es innegable. Una cosa, Lalo, hay que de verdad agradecerle a los propietarios de este hermosísimo espacio en que nos encontramos conversando, porque la verdad no lo conocía y está increíble, increíble, muy bonito. Plazoleta Barbatusca, ¿no? El ambiente campestre es muy interesante para este tipo de cosas. Un agradecimiento más y muy, digamos, oportuno a la Junta Directiva de TV San Jorge, en cabeza del profesor Ramón Casanova, y al gerente actual, don César Numa, por brindarle a la Academia de Historia una oportunidad de comunicarse con la gente de Ocaña. Sí, señor. Y decirles y repetirles nuevamente, la Academia es de puertas abiertas, estamos a las órdenes de quienes quieran allá ir. Al servicio de todos los ocañeros. Exactamente. Lalo, pues muy agradable haber conversado contigo sobre este tema interesante. Pues yo pienso que deberíamos buscar la forma de continuar reuniéndonos. De continuar, exactamente. Para por lo menos hacer este trabajo de divulgación, no solamente en temas muy puntuales de historia, sino en todo lo que tiene que ver con la cultura en general de esta hermosísima región que seguimos llamando provincia, aunque ya no tiene ese carácter. Aunque ya perdió ese carácter. No es, pero no existe, el corazón la llama provincia. Seguimos llamando la provincia. Hay que recordar que posteriormente en otros certámenes parecidos a este, en otras oportunidades, estaremos tocando el tema del bicentenario del natalicio de don José Eusebio Caro, que ya se acerca y es algo que hay que celebrar con toda la pompa del caso, porque no solamente es un hijo de Ocaña, es un exponente de la literatura hispanoamericana y vale la pena. Y no se nos olvide que ya estamos a puertas o en las puertas del cuatricentenario de la Fundación de Ocaña. Es otro evento que hay que impulsar, hay que promover para que la gente por fin termine enraizándose, por fin termine colocando sus pies en tierras. Porque en la medida en que yo sepa dónde estoy parado, de dónde vengo, proyecto hacia dónde voy. Eso está muy bien. Y esa es una labor que nos corresponde, no solamente a los académicos, nos corresponde a todos, a los pedagogos, a los padres de familia, a todo el mundo. Lalo, disfrutemos lo que nos acaban de dar porque está muy bueno. Sí, señor.